Bien, entonces, hecho el receso, retomamos la diligencia. Lo que corresponde ahora es proceder a dictar sentencia, puesto que ya se encuentran agotadas todas las etapas, todos los presupuestos procesales se cumplen, no hay ninguna causal de nulidad, así que procedo a resolver de fondo. Bien, en la demanda, la parte accionante, en este caso Agrocampo SAS, afirmó ser titular de la marca Agrocampo en diferentes clases de la clasificación internacional de NISA. Adujo que en agosto de 2017, en una visita al resguardo de Panam en la vereda del Palmar del municipio de La Cruz en el departamento de Nariño, encontró un establecimiento de comercio denominado Agrocampo de Nariño, el cual utiliza de manera similar la expresión Agrocampo y el elemento gráfico con el que se acompaña esa expresión en su marca registrada. Aunado a lo anterior, manifestó que dicho establecimiento ofrece insumos agrícolas y veterinarios, asistencia técnica profesional e inseminación artificial, y que su propietario es Pablo Emilio Puenayan, es decir, el demandado en este asunto. A juicio de la demandante, el comportamiento antes mencionado configura una infracción a sus derechos de propiedad industrial en los términos del artículo 155 de la decisión 486 de 2000. La demanda no fue contestada, como se manifestó en la audiencia inicial, así que pasemos a hablar de la legitimación. De acuerdo con el artículo 238 de la decisión 486 de 2000, el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. En el presente caso, la demandante acreditó la existencia y titularidad de varias marcas Agrocampo en diferentes clases, lo que puede verificarse a folios 7 a 37 del cuaderno número 2. Así, siendo la demandante titular de los derechos que se pretenden proteger, se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Para analizar la infracción, parto por señalar que la norma que debemos tener en cuenta es el artículo 155 de la decisión 486 de 2000, que en el literal D establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos. D. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión. Esto es lo que dice la norma. Bien, para darle aplicación, aclaro que el análisis que voy a hacer en esta sentencia se limitará a las marcas que también fueron analizadas por la demandante en su demanda. Me refiero a las marcas que aparecen en el folio 50 del expediente. Bien, ¿qué está acreditado en este caso? Contrario a lo que ocurrió en el trámite cautelar, ahorita la situación es distinta en términos probatorios, teniendo en cuenta la sanción que fue aplicada por la no contestación de la demanda y por la inasistencia a la audiencia. Así que está acreditado que el señor Pablo Emilio Puenayan hace uso de la expresión Agrocampo acompañada de la imagen de la cabeza de un bovino en la identificación de un establecimiento en el que se comercializan insumos agrícolas y veterinarios y además se comercializan servicios de asistencia técnica profesional e inseminación artificial. A esta conclusión se llega teniendo en cuenta que como consecuencia de la presunción derivada de la falta de contestación de la demanda y la inasistencia a la audiencia, se puede afirmar que, tras realizar unas visitas a diferentes departamentos, la demandante encontró que en el resguardo Panam del departamento de Nariño, un establecimiento de propiedad del demandado en cuyo nombre se incluye la expresión Agrocampo, y en el que además se ofrecen insumos agrícolas y veterinarios, asistencia técnica profesional e inseminación artificial, según se puede apreciar en su letrero. Este aspecto además se puede corroborar con la fotografía que aparece en el folio 38 del cuaderno 2, en el que podemos observar el mencionado letrero. De manera que el uso de la expresión en este caso sí se encuentra acreditado. Siguiendo con el análisis, corresponde ahora hacer un cotejo entre ese signo mixto que utiliza la parte demandada y las marcas nominativas Agrocampo de la demandante. Me voy a referir específicamente, para empezar, a las marcas nominativas de las clases 5, 44 y 31 que aparecen en los folios 7, 30 y 31 del expediente. Para hacer el cotejo es pertinente dar aplicación a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
quien en interpretación prejudicial dentro del proceso 12IP de 2014 dijo lo siguiente: la Corte consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. De acuerdo con la doctrina especializada, en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma, la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que por lo mismo determina la impresión general de la marca mixta que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. Y si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Hasta ahí la cita del tribunal. En otro proceso, el 17IP de 2013, el mismo tribunal señaló lo siguiente: por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. Llevado esto a nuestro caso, debe afirmarse que el elemento preponderante en el signo del demandado es el denominativo, esto es la expresión agrocampo, puesto que su elemento figurativo, es decir, la cabeza de un bovino, no supera la fuerza distintiva que tiene la mencionada expresión agrocampo, de tal manera que en este caso es aplicable la regla general antes mencionada, según la cual los consumidores se ven más impactados por las palabras. De tal suerte que se deben cotejar la expresión agrocampo de la demandante y la expresión agrocampo de la demandada. Frente a ello es apenas evidente que se trata de expresiones exactamente iguales que no dejan duda de que los signos confrontados vistos en conjunto son altamente similares, pues solo se diferencian en el elemento menos distintivo que incluye la demandada de manera adicional a la expresión agrocampo, me refiero a la cabeza del bovino. Eso en relación con las marcas nominativas de las clases 5, 44 y 31. Pero también voy a estudiar la similitud que existe con el registro multimarca que aparece a folios 34-37 del cuaderno número 2. Frente a esta marca es evidente la similitud que existe entre el signo registrado y el signo usado por el demandado, siendo su única diferencia que en el signo de la demandante se usa la expresión todo en veterinaria y en el del demandado la expresión Panam Nariño. Sin embargo, en el primer caso, es decir, en el signo del demandante, esa expresión todo en veterinaria es explicativa, como lo señala el propio registro. Y en el segundo caso, el de la expresión Panam Nariño, esa expresión es simplemente indicativa del lugar en donde se encuentra ubicado el establecimiento, ya que se encuentra ubicado precisamente en el resguardo Panam, en el departamento de Nariño. Así, al no cumplir una finalidad distintiva, estos elementos al no tener una finalidad distintiva estos elementos que acabo de mencionar, no queda otra conclusión distinta a afirmar que el signo que utiliza la parte demandada reproduce la totalidad del signo registrado. Estoy refiriéndome al signo multimarca que aparece en folios 34-37 del cuaderno número 2. Esta parte del análisis pues es la que tiene que ver con las similitudes entre los signos al hacer la comparación. Pero explicadas esas similitudes, resta señalar que el uso de los signos se lleva a cabo en la identificación de un establecimiento en el que se desarrolla una actividad económica que corresponde con los productos y los servicios amparados a favor de la demandante. Lo anterior en la medida que la demandante tiene sus registros para amparar productos veterinarios, clase 5, productos agrícolas, 31, servicios de agricultura y veterinarios, clase 44, y máquinas agrícolas, clase 37 en el registro, clase 7 en el registro multimarca. Mientras que la demandada se dedica a la comercialización de insumos agrícolas y veterinarios, así como a la asistencia técnica profesional e inseminación. Puestas de este modo las cosas, ante la similitud de los signos y el uso de los mismos en la identificación de un establecimiento dedicado a una actividad económica que guarda correspondencia con los productos y servicios amparados por las marcas,
puede concluirse que los consumidores están expuestos a un riesgo de confusión, en tanto que podrían acudir al establecimiento Agrocampo Panam Nariño bajo la falsa creencia de estar acudiendo a un lugar en el que pueden adquirir los productos y servicios ofrecidos por la actora que se identifican con la expresión Agrocampo, lo que no es otra cosa que una infracción a sus derechos de propiedad industrial en los términos del literal D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000 respecto de las marcas, como ya lo mencioné, que cuentan con certificados 142459, 386559, 373353 y 498079. Así verificada la infracción, solamente resta hablar de los daños. De acuerdo con lo que fue expuesto en el escrito de demanda, especialmente en el folio 52, el daño sufrido por Agrocampo corresponde a tres tipologías distintas. De un lado, el daño emergente, de otro, el lucro cesante, y finalmente, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia. Lo anterior, de acuerdo con los literales A y C del artículo 243 de la decisión 486 de 2000. Para efectos de la cuantificación, el demandado se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecido. Antes de resolver este tema de los daños de fondo, debo dejar claro que quien eligió el sistema de indemnización preestablecida no tiene que aprobar la cuantía de daños y perjuicios causados por la infracción, sino que su tasación estará determinada por el juez. No obstante, el régimen de indemnizaciones preestablecidas únicamente libera de la carga de la prueba de la cuantía del daño, pero no de la existencia del mismo, cuya carga sigue estando en cabeza de la demandante. Así las cosas, debe comenzarse por analizar si la demandante cumplió con esa carga para posteriormente estimar la cuantía de conformidad con los criterios establecidos en el decreto de indemnizaciones preestablecidas. Comencemos con el daño emergente y el lucro cesante. Según el artículo 1614 del Código Civil, entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento, y por lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. Según se manifestó en la demanda, el daño emergente en este caso se configuró debido al uso no autorizado del signo. Dicho daño no se encuentra demostrado, puesto que ninguna prueba da cuenta de una efectiva afectación patrimonial sufrida por Agrocampo como consecuencia del uso infractor. Ninguna de las pruebas, en efecto, aporta muestra, por ejemplo, que la demandante haya tenido que hacer algún tipo de inversión para enfrentar la infracción o que su intangible se haya desvalorizado debido al uso no autorizado que hace el demandado, entre otras opciones. Esto impide el reconocimiento de la tipología de daño conocida como daño emergente. Sobre el lucro cesante se hacen observaciones similares, puesto que ninguna prueba muestra que Agrocampo haya dejado de percibir algún tipo de ganancia como consecuencia del uso infractor que lleva a cabo el demandado. Se desconoce por completo si como consecuencia de la infracción se produjo algún tipo de disminución en los ingresos de Agrocampo por alguna pérdida de clientes o por pérdida de sus negocios, y todo eso impide que se reconozca una indemnización desde el punto de vista del lucro cesante. No sabemos cómo fue el comportamiento de Agrocampo en lo que tiene que ver con sus ventas durante el periodo de la infracción, y por eso no es posible determinar la existencia de un lucro cesante. Pero pasemos a analizar el literal C del artículo 243 de la decisión 486, sobre el que hay que hacer algunas precisiones importantes por tratarse de una tipología de daño que no es tradicional como sí ocurre con el daño emergente y el lucro cesante. Si observamos el artículo 243, podemos encontrar que su encabezado anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios. Dichos criterios se encuentran separados en tres literales. El primero hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, del que ya hablamos, lo que permite concluir que cuando la norma utiliza la expresión criterios, a lo que se está refiriendo en realidad es a tipologías de daño, que en el caso del literal A son los tradicionales que ya existen desde el Código Civil y que hace un momento referí. Así las cosas, es lógico que los otros criterios, es decir, los de los literales B y C, también correspondan a tipologías de daño como ocurre con el literal A, los cuales, pese a no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador sí quiso que lo fueran, el legislador quiso que fueran tipologías de daño. Por tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética, son en sí mismos
daños indemnizables en asuntos de especial relevancia como los que tienen que ver con la protección de la propiedad industrial. Pues, insisto, así lo determinó el legislador. Y se debe aclarar que tanto los criterios del literal A como los del B y del C deben ser demostrados siempre, en todo proceso, pues de ninguna manera los daños se presumen y ninguna norma establece que el daño en estos casos se pueda presumir. Explicado lo anterior, es claro para este despacho que el demandante sufrió el daño que alegó en lo que tiene que ver con el literal C, ya que la parte demandada, es decir, el señor Pablo Emilio, hizo uso de las marcas Agrocampo sin contar con ningún tipo de autorización por parte de su titular, aspecto que adicionalmente no fue desvirtuado dentro del proceso, pues la pasiva no demostró de ninguna forma, de hecho no contestó la demanda, que su uso estuviera cubierto por algún tipo de licencia. De esta manera, se configura la modalidad de daño establecida en el literal C del artículo 243 de la decisión 486 de dominio. Establecida la infracción, la existencia del daño, pasemos a hablar de la cuantificación del daño. Según el artículo 2.2.21.2 del decreto 1074, que es la norma 1074-2015, que es la norma vigente actualmente en materia de indemnizaciones preestablecidas, la indemnización puede ser equivalente a un mínimo de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de 100 por cada marca infringida. Así, en este caso, dado que se verificó la infracción de las marcas que cuentan con certificados 142459, la del folio 7, 386559, la del folio 30, 373353 del folio 31 y 498079 de los folios 3437, fijar entonces una suma equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada una de las marcas infringidas. Esto nos da un total de 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que ascienden a la suma de 9.374.904 pesos. ¿Por qué esta cuantía? Pues el parágrafo de la misma norma que antes mencioné señala que para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica. Y dado que en este caso la única prueba relativa a las condiciones de la infracción es la existencia de un letrero, pues no hay lugar a una condena que supere el mínimo establecido por cada marca, que es la suma de 3 salarios por cada uno. Por eso, la suma que fijo por marca es la mínima que me permite la ley. Así, queda establecida la comisión de la infracción, la existencia del daño y la cuantificación del mismo, lo que significa que solo me falta hablar de las agencias en derecho. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso, fijo las agencias en derecho correspondiente a la primera instancia a cargo de la parte demandada. Para esto deben tenerse en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en acuerdo PSAA 16-10554, específicamente el artículo 5, numeral primero, que se refiere a los procesos de primera instancia y bajo el criterio de la naturaleza del asunto. ¿Por qué? Pues porque se trata de un proceso que es sin cuantía, ya que en este caso se aplicó el régimen de indemnizaciones preestablecidas, así que no tenemos una cuantía determinada para el proceso y por eso acojo el criterio de la naturaleza del asunto. Sobre esa base, fijo por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 1.563.484 pesos. En mérito de lo expuesto, el coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Leal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que Pablo Emilio Puenayan Piarpuezán infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta Agrocampo SAS sobre las marcas que cuentan con los certificados número 142459 correspondiente a la marca Agrocampo nominativa, 386559 correspondiente a la marca Agrocampo nominativa, 373353 correspondiente a la marca Agrocampo nominativa y 498079 correspondiente a la marca Agrocampo mixto. Segundo, ordenar a Pablo Emilio Puenayan Piarpuezán retirar de manera inmediata la expresión Agrocampo del nombre con el que identifica su establecimiento de comercio
Igualmente deberá proceder de manera inmediata a solicitar la cancelación de dicha expresión del registro del establecimiento de comercio que reposa en la Cámara de Comercio de Ipiales bajo el número 037731-2. Tercero, ordenar a la Cámara de Comercio de Ipiales cancelar la inscripción del establecimiento de comercio Agrocampo de Nariño registrado bajo el número de matrícula 037731-2 de propiedad del señor Pablo Emilio Puenaya Piarpuezán. Lo anterior deberá cumplirse solamente si en el término de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia, el señor Pablo Emilio Puenaya Piarpuezán no cumple con la solicitud de cancelación ordenada en el numeral segundo de esta sentencia. Cuarto, prohibir a Pablo Emilio Puenaya Piarpuezán inscribir nuevos establecimientos de comercio cuyo nombre contenga la expresión agrocampo, siempre que estén destinados a actividades económicas similares o idénticas a la comercialización y venta de insumos agrícolas y veterinarios, asistencia técnica profesional e inseminación artificial. Esta orden se debe empezar a cumplir una vez se surta la notificación de esta providencia. Quinto, ordenar a Pablo Emilio Puenaya Piarpuezán, desde la notificación de esta providencia, abstenerse de usar la expresión agrocampo en sus facturas, tarjetas de presentación o en cualquier otro medio en el que la use. Sexto, ordenar a Pablo Emilio Puenaya Piarpuezán entregar a la demandante todas las facturas, tarjetas de presentación y sellos en los que se incluya la expresión agrocampo. Una vez se cumpla con ello, la demandante deberá proceder inmediatamente a su destrucción. Para cumplir esta orden, Pablo Emilio Puenaya Piarpuezán cuenta con el término de 10 días contados desde el día siguiente a la notificación de esta providencia. Séptimo, prohibir al señor Pablo Emilio Puenaya Piarpuezán usar la expresión agrocampo para identificarse en el comercio como empresario. Esta orden debe empezar a cumplirse una vez se notifique la presente providencia. Octavo, condenar a Pablo Emilio Puenaya Piarpuezán a pagar a favor de Agrocampo SAS la suma de 9.374.904 pesos a título de indemnización de perjuicios, lo anterior conforme a lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia. Para cumplir con esta obligación, Pablo Emilio Puenaya Piarpuezán cuenta con el término de 30 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente providencia. Noveno, condenar en costas a Pablo Emilio Puenaya Piarpuezán. Por concepto de agencias en derecho, se fija la suma de 1.563.484 pesos, los cuales deberá pagar a favor de Agrocampo SAS. Esta decisión queda notificada en estrado. Muchas gracias, doctor. Perfecto. No siendo más el motivo de esta diligencia, la damos por finalizada. Ya en un momento vamos a firmar una acta en donde constan los puntos básicos que se agotaron el día de hoy. Muchas gracias al abogado por su presencia. Muchas gracias a usted, doctor. Muy amable.